¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Ahora Salud. Si analizamos con el Dr. Roig la mejora del tercio inferior de la cara con el molding ambulatorio, hoy vamos a hacer lo propio con la zona superior. Dr. Roig, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas. Vamos a ir analizando cuáles son las ventajas, las características de estos tratamientos. Vamos esta semana con la zona superior. ¿Cuáles son las distintas partes? Mira, la zona superior se compone de tres partes diferentes. Una es el párpado superior, otro párpado inferior y la otra es la frente. Se pueden trabajar independientemente por separado o bien juntas. Se hace ambulatoriamente, como hablamos la semana pasada, del tercio inferior. El tratamiento es parecido, pero el tratamiento está preparado para la calidad de la piel de los párpados. ¿Cuáles son los principales problemas, los que más nos preocupan? Lo que más se preocupa es una caída del párpado, Sí. un exceso de piel en el párpado superior, y en vez de hacer una blefaroplastia, se puede hacer con el molding, se retrae toda la piel del párpado sin necesidad de operar. En el párpado inferior, ¿cuántas personas no padecen de ojeras? Por ejemplo, personas que llevan una vida muy estresada y tienen unas ojeras de color oscuro. Todo esto hundido y de color oscuro. No hay hoy en día un tratamiento que pueda quitar las ojeras de color oscuro. ¿Y con este tratamiento se elimina absolutamente? Absolutamente se quita la profundidad y además el color oscuro, volviendo a tener la expresión del ojo como si tuviera 15-20 años menos. ¿Qué quiere decir? Que la zona malar, la zona del pómulo, se junta con la zona del párpado inferior sin haber ninguna depresión, quedando una expresión del ojo natural y con mucha brillantez. Claro, y esto es lo que más preocupa, porque te puedes arreglar cualquier zona de la cara, que si hay algún tipo de problema, de algo que no te guste, se puede variar. Sin embargo, en los ojos es más difícil. Piensa que normalmente en cirugía se quitan las bolsas de grasa que hay en el párpado inferior, pero no las depresiones de la piel, las ojeras y sobre todo las ojeras oscuras, que es la que hacen una cara cansada, una mirada triste. Sí. Y de esta forma se consigue corregir, pero esto sí, se consigue corregir para muchísimos años. Aunque la persona esté estresada, se sigue manteniendo el color natural de la piel. ¿cómo es el tratamiento en concreto en los ojos? ¿El procedimiento cuánto dura? Mira, el procedimiento dura entre 7 y 8 días. Y en un día como hoy se aplica la formulación especial para el párpado inferior o la formulación especial para el párpado superior. El párpado superior hay que retraer piel, el párpado inferior hay que engrosar la piel. Son fórmulas totalmente diferentes. Se aplica la fórmula, se aplica un esparadrapo oclusivo, que es de seda, especial hipoalergénico, y después se deja 24 horas. A las 24 horas se extrae el esparadrapo, se aplica los polvos en el párpado inferior, mientras que en el párpado superior se aplica una crema, porque es un párpado de movimiento. Si pusiéramos los polvos y se hiciera una capa dura, no podría mover el párpado y no se podría cerrar. Por eso en el párpado superior se aplica crema. Cuando hacemos, por ejemplo, la frente, con esas arrugas, esas manchas que hay, ese, digamos, zona glabelar, esas arrugas del entrecejo, como se le llama normalmente, se hace igual y se aplica polvos. A los 7 días se aplica la crema, se limpia la zona, se extrae la capa dura que se ha producido al practicar estos polvos astringentes y queda una piel sonrosada, una piel engrosada, una piel perfecta para vida normal. Una semana de tratamiento, ¿y en cuánto se pueden empezar a ver ya los resultados definitivos? El mismo día de terminar. El mismo día. El mismo día.
El mismo día de terminar, la persona ya sale de la consulta maquillada, pintada, con el protector solar para vida normal, para ir a cenar a cualquier chiringuito de la playa, sin ningún problema. La prevención que tenemos que tener durante estos 7 días de tratamiento, ¿qué no debemos hacer? Lo que no se debe hacer cuando está en periodo de tratamiento es mojar la zona con agua, lo único. El agua es muy hipoalergénica al tratamiento. Si no se moja, se siguen los cuidados solo de aplicar los polvos diarios en la zona que se ha tratado, no hay ninguna otra cosa que hay que prevenir. Únicamente el agua en este caso. Bueno, pues contamos con una paciente del doctor Roig, Marisa, que se ha hecho también este tipo de tratamiento. En concreto, ¿en qué consistió el trabajo? El trabajo, en su caso, le hicimos párpado superior y párpado inferior. Tenía una serie de arrugas, un poquito de ojeras, y en el párpado superior sobraba un poquito de piel y además tenía unas arrugas verticales a las cejas. Y como podéis ver, las arrugas han desaparecido, las ojeras han desaparecido y la mirada, aparte de tener los ojos muy bonitos, se ha producido un rejuvenecimiento total en la mirada. ¿Qué es lo que no te gustaba? ¿Qué es lo que te acomplejaba en concreto? Pues que tenía muchas arrugas aquí y muchas manchas. Es que las manchas no habla el doctor, pero las manchas del sol que yo tenía se me han quitado. Están las fotos ahí de antes y ahora. Y tenía muchas arrugas. Las ojeras las tenía muy profundas. Entonces yo es que estoy encantada porque se me ha quitado las manchas, sobre todo, eran muchas manchas y tenía muchas, lo que dice, arrugas así verticales en las cejas. Entonces, pues es que el cambio ha sido radical. Yo me lo veo ahora en las de antes y digo, no sé cómo he podido salir a la calle con estas arrugas porque soy presumida. Y la verdad es que estoy encantada con esto. ¿Tenías miedo cuando fuiste a hacértelo, no, de que te cambiara de alguna manera tu personalidad? No, que va, siempre sabía que iba a ser para mejor, porque yo ya tengo la experiencia de que me hice el labio, tenía el código de barras, que se dice vulgarmente, y estoy encantada. Y esto, pues hombre, es un poquito más agresivo, porque esto se quita enseguida, y esto, pues como eran los ojos, tenía un poco de miedo, pero no miedo de que me fuese a quedar mal, sino cuando se me curara esto y tal. Pero muy bien, muy bien. Bueno, es que el resultado es fabuloso, es el resultado. Se sufre un poquito a lo mejor con el esparadrapo, luego que te dan los polvos y tal, pero como yo ya lo conozco... ¿No es doloroso? No, en ningún momento. Ahora ya en noviembre me hago esto, ya, porque aquí ya he visto yo que tengo arruguitas y ya voy a hacerme esto también. Y estoy encantada, la verdad es que... Es un tratamiento indoloro, no duele. Es fácil, siempre se sigue unos cánones para respetar la piel de cada persona. No es el mismo tratamiento para cada persona, es totalmente diferente. Incluso en una misma cara son diferentes tratamientos porque hay diferentes tipos de piel en una misma zona facial. Y sí, como ha dicho Carmen, las arrugas se quitan, pero sobre todo las manchas, que es lo que hace envejecer a una persona. Un día ya hablaremos de un tratamiento que es el melasma. ¿Cuántas chicas jóvenes no tienen esas manchas en todas las mejillas y en toda la frente de color oscuro? El único tratamiento en el mundo que quita definitivamente el melasma y que pueden volver a tomar el sol en la playa es el Molbin. ¿Qué diferencia existe entre este tratamiento en concreto en la zona de los ojos y la blefaroplastia? ¿Cuál es la ventaja principal? No, la ventaja, son tratamientos diferentes, los dos muy válidos. La blefaroplastia es cortar y quitar la piel sobrante, pero dejando el mismo tipo de piel. Sí. Por ejemplo, si una persona tiene manchas, siguen las manchas. El Molbin, aparte de retraer la piel sin necesidad de cortar, quita las manchas y deja una piel joven.
Esa es la diferencia. Con el molding es muy difícil quitar exceso de piel, se retrae solo la piel sobrante. Con cirugía, depende de quién lo realice, puede cortar más piel, menos piel, y a lo mejor quizás puede cambiar ligeramente la expresión del ojo. Con el molding, no. Y en la blefaroplastia, al cabo de los años, se vuelve a caer el párpado también. Porque la piel no se ha rejuvenecido, solo se ha cortado. Es lo que veníamos diciendo cuando es un tema de un lifting. El lifting se corta la piel, pero la piel que sigue en la cara sigue igual de envejecida. En cambio con el molding no. Muchas veces se combina. Hay personas que tienen el cuello muy mal o que tienen una caída del maxilar inferior o tienen una papada y se realiza junto con mi compañero cirujano plástico, hacemos un lifting y yo le realizo al mismo tiempo el molding en la cara, en las zonas donde él no ha trabajado. De esta forma se consigue un resultado casi del 99,9%, mientras que con un lifting solo vamos a un resultado de un 75 o 80%, porque esta zona con el lifting no se trata y aquí se puede hacer blefaroplastia, pero no se rejuvenece la mirada como se puede rejuvenecer con un molding. Estamos hablando de zonas en concreto, la zona inferior, la zona superior, pero sobre todo, ¿cuál suele ser la más solicitada, la que más se suele pedir? Todas. Pero cada persona, a ver, el código de barras. El código de barras preocupa muchísimo. El código de barras es tratamiento número 1 sí. en el proceso de rejuvenecimiento, ya sea por inyectables, ya sea con láser, ya sea con peelings o con el molding. ¿Qué sucede? En molding estamos a un nivel muy alto de resultado y de calidad, que es la ventaja que tiene sobre los demás. Larga duración, pigmentación normal de la piel y además un resultado sin cambio de expresión de la zona labial. Depende de la piel, depende del problema que tenga, pero ¿a partir de qué edad puede ser conveniente realizarse este tipo de procedimiento? Depende de la patología de la persona. Por ejemplo, un melasma en la cara, esas manchas oscuras, hay chicas de 20 años que lo tienen, o bien por un embarazo o por tratamiento hormonal. Se puede hacer a los 20 años. Cicatrices post-acné, se puede hacer a 18, 20, 22, 23 años. Para arrugas, yo considero que a partir de 40 y pico de años se puede hacer un tratamiento preventivo de las arrugas, sobre todo si es general, o por partes, como pueden ser los párpados, o un código de barras, o una pequeña flacidez en la zona de las comisuras de la boca. Eso se puede ir tratando. Cuanto más joven, más suaves de tratamiento, cuanto menos cantidad de arrugas, más fácil y más rápido es el tratamiento. Y más previenen. Es que la gente a veces no piensa en prevenir. Ahora más. Tengo muchas rusas, italianas, que por ejemplo les hacemos un molding entero con 46, 47 años. ¿Qué ventaja tiene? Que el cambio no es tan exagerado, pero cuando tienen 60 años aparentan 40 y pico. Eso es lo que hay que pensar. Y además previene la calidad de piel, previene el cáncer de piel, previene todos estos tratamientos porque hay un rejuvenecimiento de la dermis, donde se fabrica el colágeno, elastina y fibroblastos. Hay un rejuvenecimiento real y la persona sigue teniendo su turgencia natural de la piel sin cambios expresivos y en la vida no cambia, se va manteniendo bien, va subiendo en edad. Piensa que ahora la gente sube de edad, pero se mantienen jóvenes por dentro. ¿Qué persona tiene 50, 55, 60 años y no se le ve juvenil y se le ve joven? Muchas, cada vez más hacen ejercicio, cada vez hacen danza, aeróbic, gimnasio,
la gente se cuida. Entonces, ¿qué manera de cuidar la cara? De una forma natural, el molding más. Sí, sobre todo al final se trata de tener una belleza real y que vaya también conforme a la edad que tú tienes. Incluso el molding ya lo estamos realizando en las manos. ¿Qué es lo primero que se ve en una persona cuando cumple años? Sí, la cara y los las primeros manos. órganos que envejecen, obviamente. Las manos. Está más expuesto. Exacto, pues también hacemos las manos. Doctor Roig, gracias. Gracias a ustedes. Marisa, gracias. Muchas gracias, encantada.